de algo que a mí me ha desafiado en lo personal muy intensamente. Cuando yo escuché este término, la verdad es que fue algo que me voló la cabeza y me hizo pensar que con Dios no hay juegos, que con Dios esto es en serio y Dios es un Dios arriesgado. Puedes decirle a tu compañero: Dios es un Dios arriesgado. Díselo al que tienes ahí a un lado. ¿Y qué es lo que quiero decirte? Bueno, cuando nosotros llegamos a Jesús, el Señor nos invita a tener una medida de fe. Pero a esta fe llegó un momento en el que a mí me dijeron: ¿sabes qué? Con el Señor la fe se trata de dar pasos al vacío. Y cuando lo piensas, se te viene a la mente la imagen que tenemos ahí en el título, porque esta predicación se llama así: pasos al vacío. Es como estar parado al filo de una montaña y estar como que temeroso porque no sabes lo que te va a esperar abajo. Simplemente volteas y no ves nada y dices: ¿qué me esperará? ¿Voy a morir? ¿Me voy a caer? ¿O qué va a pasar? Pero lo que Dios nos manda hacer es activarnos a dar pasos en donde uno pensaría que no hay nada. Y quiero que veas este siguiente video, porque en este siguiente video está ejemplificado de una manera súper interesante. Dale. Este video no tiene sonido, no se preocupen. Pero mira lo que pasa con este hombre. Sin pensarlo se avienta y wow, todos decimos: qué impresionante. Este es un deporte, es una habilidad, es una gracia, no sé qué sea. Pero saltar de esa manera requiere de demasiada confianza, ¿verdad? De demasiada valentía. Pues bueno, todos vemos, ponlo, no importa que se esté repitiendo. Todos vemos este salto y decimos: wow, qué increíble. Ojalá yo fuera tan atrevido o tan aventado como lo es esa persona. ¿Cuántos han pensado eso? Levanta la mano los que han dicho: uy, ¿cómo me gustaría ser tan aventado como esa persona? Bueno, admiramos muchas veces la valentía de otros, pero nos cuesta mucho experimentarlo en carne propia. ¿Cierto o no es cierto? A veces vemos a los demás que son valientes, pero cuando ya nos toca a nosotros, hasta damos un paso para atrás. En vez de dar un paso hacia adelante y aventarnos a lo que vamos a hacer o a lo que tenemos que hacer, no, mejor que lo haga el otro. A mí me ha tocado ir a las albercas, no sé cuántos han ido a una alberca, pero hay albercas que tienen toboganes muy altos y mi esposo y mi hija son de aquellos que cuando ven ese tipo de diversión o ese tipo de toboganes, ellos van y se suben, ya se enfila y se avientan y uy, yo los veo y digo: ay, qué padre, ¿qué se sentirá? Porque cuando me subo y me toca a mí aventarme, yo soy de las que sí hacen: no, mejor me voy, mejor nadota, dijo una hermana. Entonces, muchas veces somos así nosotros. Vemos que los demás son arriesgados, son aventados y se lanzan a lo que la vida les va poniendo por delante, pero nosotros muchas veces retrocedemos. Pues con la fe pasa exactamente lo mismo. La fe verdadera se parece mucho a ese salto de ese bungee que nosotros vimos ahí. Porque Dios muchas veces nos dice: hey, tienes que hacer esto, brinca, da ese paso hacia adelante. Y uno que hace, los aventados y los que han decidido creerle a Dios, dicen: Señor, decían en una película, como gorda en tobogán me dejo ir. Pero hay otros que dicen: no, mejor no, porque la fe es muy parecida a eso. Admiramos el salto o admiramos la fe que tienen otras personas, pero nos aterra saltar a nosotros. Dile al que tienes a un lado: ¿te da miedo dar pasos al vacío? Y mira, hay un versículo que es clave en la vida cristiana y este es Hebreos 11:1. La Reina Valera lo dice como: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en la traducción al lenguaje actual lo dice así. Dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera.
es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. El fundamento de nuestra creencia es la fe. Sin fe no podríamos estar aquí. Necesitamos entender esto. La fe es estar totalmente convencidos. Si a ti te pusieran en un barranco como en el de la imagen y te dijeran: salta, que al cabo ahí abajo, mira, va a haber nubes que te van a atrapar y vas a caer en blando, ¿cuántos lo haríamos? ¿Cuántos diríamos: sí, yo me aviento? Levanta la mano el que diría: yo me aviento. Bueno, pues cuando estás totalmente seguro, es como ya haberlo visto. Es como haber venido desde abajo y saber que te van a detener unas nubes que son espesas, o que va a estar un colchón lo suficientemente fuerte para sostenerte, y cuando vas hacia arriba sabes que vas a caer ahí. Pero la fe es no ver lo que está por debajo o no ver lo que está por delante, pero aún así estar seguro de que hay algo que te está esperando adelante. Esa es la fe, es tener la certeza, la convicción de que vas a recibir lo que se espera. Amén. ¿Cómo se activa la fe? La fe es el fundamento vital de nuestras vidas, pero esto comienza y se alimenta diariamente a través de lo que escuchamos. Di conmigo: de lo que escuchamos. O dilo mejor aún: de lo que escucho. Fíjate bien, Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es tan importante, mi hermano, de que nosotros estemos siendo alimentados de la palabra de Dios. ¿Cómo? A través de lo que leemos en la Biblia. Si nosotros no conocemos lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿cómo alimentamos nuestra fe? No hay forma, porque no conozco lo que la palabra me está hablando. No sé las promesas de Dios. No tengo idea de lo que Él declara en su palabra. ¿Por qué? Porque no la leo, porque no la estudio, no la escudriño. También la fe se activa a través de lo que oro, lo que yo declaro en oración. Cuando yo estoy declarando en la oración la palabra, y tal vez estoy herido, estoy frustrado, estoy con ciertas deficiencias en mi interior, pero voy al Señor y le digo: Señor, hoy me siento débil, pero tu palabra dice que diga el débil: fuerte soy, y me declaro fortalecido. Ahí estoy declarando y a la vez estoy escuchando para activar mi fe. Porque esas palabras, no sé si lo has experimentado en oración, pero cuando te sientes débil, cuando te sientes solo y vas y oras y lo lloras delante de Dios, pero también activas la palabra de Dios, lo que esté escrito en esa oración, algo se te activa en el interior. Comienzas a entender que no estás solo. Comienzas a entender que tu fortaleza está en el Señor, y que entre más lo busques, más te vas a sentir seguro y fortalecido. Porque ahora con tus palabras estás declarando, estás escuchándote. Hoy en la mañana nos leían ese versículo que dice: alma mía, o nos lo hacían entender: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Cuando yo le estoy hablando a mi alma, algo se activa. Pero ¿de qué forma le hablas a tu alma? No, es que yo no puedo. No, es que yo no sé. No, es que yo no soy capaz. Es que a mí me da miedo. Entonces, todo eso que estás declarando está activando algo en ti. Por eso es importante que nuestras palabras declaren la palabra de Dios, que en tu boca siempre esté la palabra de Dios, para que se active tu fe. Puedes decir: quiero activar la palabra de Dios en mi boca. Dilo: quiero activar la palabra de Dios en mi boca. Y así tenemos que hacerlo, porque la fe se activa por el oír la palabra de Dios. Ahora también se activa cuando venimos a la iglesia.
Cuando nosotros venimos y escuchamos las predicaciones, Dios nos confirma y hace que eso que teníamos duda se despeje. Porque en la palabra que se está transmitiendo de aquí para allá está saliendo algo de parte de Dios que te está hablando al alma, que te está hablando al espíritu, que te está levantando para que tú te puedas fortalecer y puedas decir: es cierto lo que está diciendo, yo necesito lo que están diciendo para sentirme seguro en Cristo. Necesitamos aprender a dar esos pasos de fe. ¿Qué pasa con la fe o qué pasa con nosotros? Hay algo interesante, y es que la fe es como sacudida por nuestra propia naturaleza humana. Porque el humano o nosotros como persona todo analizamos. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen algo, no sé, hermana, o sabe qué, señora, vas con el médico y te dice: usted tiene una enfermedad y esta enfermedad no se le va a quitar porque ya es para muerte. Uno de volada, ¿qué dice? No, es que ya me voy a morir y no puedo. Y nos empezamos a sugestionar. La mente humana tiene un poder tan grande de hacer que nos sugestionemos. Pero el Señor no ha declarado muerte para nosotros. Él ha declarado vida. Cuando hay algo malo que se está decretando en contra tuya, tú tienes que aprender a hacer guerra. Tienes que aprender a luchar. Porque la palabra de Dios dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y también dice que cuando alguien en la congregación esté enfermo, lo traigan a los ancianos de la iglesia y ellos pondrán sus manos en ellos y ellos sanarán. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la mente humana todo lo analiza. Y empezamos a decir: no, ¿para qué voy y le digo al pastor que ore por mí? Si ya me dijo el médico que me voy a morir, pues ya mejor voy haciendo mi testamento. Y ya el gato se lo voy a dejar a la tía y el perro se lo voy a dejar a mi mamá. En vez de decir: Señor, pero en tu palabra tú dijiste, y yo declaro que soy sano por la llaga de Jesús. Tenemos que aprender, mis hermanos, que la mente, o contra quién estamos jugando, porque la mente es un arma mortal para nosotros mismos y nos puede hacer desistir de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Tienes que aprender a dar la batalla a tu mente y a tus pensamientos. Amén. ¿Sí, amén o no amén? Amén. Ok, bueno, es difícil también vivir por fe, porque a veces nuestros ojos están viendo algo, pero la fe nos está mandando o demandando hacer otra cosa. Ves que tu matrimonio se está destruyendo, ves que tus hijos se están perdiendo, ves que no cambian las cosas en tu trabajo, que todo va de mal en peor. Eso lo ves a simple vista. Pero tienes que aprender que lo que se ve con los ojos o lo que se escucha con los oídos, lo que vemos en el terreno natural, no es lo mismo que Dios quiere para nosotros en el terreno espiritual. Tenemos que entender y saber contra qué estamos enfrentándonos. No me debo de basar por lo que veo, por lo que escucho, sino por lo que Él ha declarado para mí. Ahora, quiero que entiendas esto. El concepto del vacío, de dar saltos al vacío, es tener fe, es estar dispuesto a dar pasos a lo desconocido, sin saber racionalmente qué hay detrás, descansando únicamente en la fidelidad de Dios. Dar pasos al vacío es lanzarme sin pensar, porque la mente humana todo lo razona. Si yo me pongo a razonar en dar un paso, de hecho lo estoy haciendo, por eso no lo hago, pues porque me voy a caer. Pero si me pongo a razonar, no lo voy a hacer. Por eso tengo que aprender a dar este tipo de lucha, entender cuál es este concepto del vacío. Porque el concepto es, uno, lo que mis ojos ven, pero tengo que entender que lo otro es lo que Dios dice que va a suceder. ¿Para qué necesito la fe? Dile a la persona que tienes a un lado: ¿para qué necesitamos la fe, hermano? Número uno,
es que la fe es para creer en Dios y para agradarlo. Aquí te va algo bien interesante, y es que la fe no es opcional. Es el requisito de acceso al corazón del Padre. La fe no es algo que esté en tela de juicio. Si tú quieres agradar a Dios, necesitas fe. La necesitas. ¿Quieres saber dónde lo dice la Biblia? Hebreos 11:6. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Yo necesito fe para agradar a Dios, porque Dios le encanta, Dios ama, Dios se goza, Dios se deleita en las personas de fe. Dios ve fe en una persona y Él no duda, mi hermano, en hacer lo que tiene que hacer, en hacer lo que ha prometido, porque Él lo escribió. Dios es fiel a sus promesas, es fiel a su palabra, y si Él lo ha declarado, Él lo hará. Pero para que eso suceda, necesito yo tener fe y creer que con mi fe agrado a Dios. ¿Para qué más necesito la fe? Para estar seguro de sus promesas. La fe, mi hermano, es un ancla que nos mantiene firmes. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando las circunstancias están mal, somos de aquellos que decimos: ay no, mejor hoy no voy a la iglesia. Es que ¿sabes qué? Estoy teniendo muchos problemas, no puedo ir porque no, es que el niño se me enfermó, no, es que hoy mi mamá llegó de visita y ay, que al cabo qué. Y comenzamos a hacernos fluctuantes. No, es que hoy no puedo. No, es que sabes que yo ya no me siento a gusto. Es que ya no veo la salida. Entonces comenzamos a balancearnos. Pero ¿qué hace la fe? La fe dice lo que acabamos de leer, que es el ancla. ¿Ustedes conocen los barcos? ¿Han visto un barco? Levante la mano. ¿Quiénes han visto un barco? Aunque sea en una foto, no hay problema, Todos en algún momento de nuestra vida hemos visto un barco. Cuando el barco está en el agua, cuando está en el mar, pues los que lo crean o los fabricantes dicen: si este se queda así como está, pues se va a ir. ¿Por qué? Porque el mar, el agua por sí sola es brava y siempre está en movimiento, es la naturaleza del agua. Entonces siempre está en movimiento. El barco, si se está nada más así, va a ser llevado de allá para acá. En una tormenta se voltea y se hunde. Pero ¿qué hicieron los fabricantes? Dijeron: ¿saben qué? Esto necesita, ay, santo Cristo, esto va muy rápido. Esto necesita algo que lo sostenga. Entonces crearon un ancla. Y el ancla lo que hace es que se avienta al fondo del mar. ¿Y qué hace? Pues que cuando el agua está haciendo su movimiento, el barco siempre se va a quedar en un mismo lugar. Con nuestra fe es exactamente lo mismo. La fe es el ancla que nos mantiene firmes a pesar de que la vida nos traiga de allá para acá. Por eso necesitamos entender que la fe tiene que estar en nosotros para estar seguros de lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántas promesas te ha hecho Dios? Muchas. La palabra de Dios está llena de promesas, está llena de palabras que son bendición para ti, que hablan de lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero a veces no las creemos porque no tenemos ancla. A veces no confiamos ni siquiera en Dios. Quiero decirte algo: si hay alguien en quien puedes estar seguro y en quien puedes confiar, es en Dios. Tu marido te va a fallar, tus padres te van a fallar, tu esposa te va a fallar, tus hijos te van a fallar, el jefe te va a fallar. Todos vamos a fallar en algún momento. Pero el único que jamás falla y que es fiel a sus promesas es Dios. ¿Puedes decir amén? Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios porque Él jamás falla.
Necesito la fe para crecer espiritualmente. Y aquí te voy a hablar del principio de la semilla de mostaza. Mira, aquí en las pantallas tengo esta imagen. Y dice Mateo 13:31 al 32, vamos a resumirlo. El reino de los cielos es como el grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero se convierte en el mayor de los árboles. Y quiero que veas estas semillas, porque la primer semilla que tenemos aquí es de máximo 1.5 milímetros. Hágala así. No sé quiénes sean expertos en medidas, pero saben que 1 milímetro es nada, pero puede significar demasiado. La fe que Dios nos pide es exactamente como ese granito de mostaza. Y en la palabra está escrita porque probablemente Dios sabe, o más bien Dios sabe, que muchas veces no nos alcanza la fe ni para eso. Pero nuestra fe tiene que estar siendo aumentada, porque la idea de Dios es que nosotros lleguemos a crecer como un árbol, como una hortaliza, que aquí dice la palabra que es el más grande o uno de los más grandes de los árboles. Hay medidas de fe. Hoy en la mañana nos habla, y también la semana pasada, ¿cuántos estuvieron la semana pasada en la reunión? Levante la mano en la segunda reunión. El hermano Jorge nos hablaba de la batalla que tiene que experimentar el Hijo de Dios y nos hablaba de niveles de batalla. Pues la fe también se basa en niveles, porque empezamos como niños espirituales. El niño espiritual, se lo voy a decir bien rápido porque usted tiene que escuchar esa predicación de la mañana. El niño espiritual se mueve por lo que ve y por lo que siente. El niño espiritual es esclavo de sus emociones. Si hoy siente, hoy lo hace. Si hoy no siente, no lo hace. Se deja guiar solamente por lo que siente. Pero hay un crecimiento y vamos al joven espiritual. El joven espiritual aprende a pelear. Y aquí va a ser muy extenso si me pongo a hablar de batallas. Escuche la predicación de la mañana, porque aprende a pelear. El joven ya entra a la guerra y gana las batallas. Aprende a darle la batalla a la mente, aprende a darle la batalla a las emociones, aprende a ser guerrero, porque ya no se deja guiar por lo que ve. Claro que siente, pero ya no se determina por eso. Dios nos invita a que nosotros crezcamos a esta medida, pero hay un último crecimiento que es el hombre y la mujer de fe, porque estas personas se convierten en árboles robustos. Y no me refiero a que engorde, dígale a un lado, hey, no te lo tomes tan literal porque no es para comer de más. Se convierten en árboles robustos, son cobija, son refugio y sombra para muchos. Sabes que cuando el nivel de fe está en un hombre y una mujer de fe, es tan agradable platicar y conversar con esas personas, porque son personas que en vez de hablarte negativamente o de hablar problemas, en todo tiempo están diciendo, mira, estoy pasando por esto, pero glorifico al Señor, exalto al Señor porque sé que Él tiene un propósito a través de lo que estoy viviendo. No es algo que hagan por fingir, sino que su vida han peleado tanto espiritualmente, han crecido tanto espiritualmente, que ahora pueden ser consejeros de aquellos que apenas van creciendo en fe. Rodéate de personas de fe. Ve y busca refugio en aquellos que están llenos de fe. Y ahorita vamos a hablar cómo son estas personas. Necesito la fe también para vencer batallas en la tormenta. Quiero que entiendas esto. La fe no va a evitar los ataques, no va a evitar que te vengan los problemas, no va a evitar que vengan las enfermedades, porque Dios no nos dice eso en su palabra. No nos dice que se nos van a acabar los problemas. Mentiríamos si eso te dijéramos. Pero sí detiene el daño que le puede producir a tu vida. No te va a afectar tanto como te afectaría si tu fe no está activada. Porque cuando un problema viene,
ya puedes empezar a pelear y puedes empezar a levantar el escudo de la fe y decir: Señor, yo no sé por qué estoy atravesando por esto, pero levantas, pero estoy seguro que tú tienes un plan. Estoy seguro que tú estás obrando y trabajando en algo en mi vida. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe te mantiene a flote en medio de la tempestad. Hay algo que te protege cuando vienen todos los ataques del diablo, y eso es el escudo de la fe. Ahí lo puedes ver en esa imagen y a mí me vuela la cabeza, porque digo: es cierto, así sucede. Va a haber muchas cosas que vienen a tu vida incendiando, a quererte prender, a quererte desanimar, a quererte desviar del propósito de Dios. Pero hay algo que los detiene, y es el escudo de la fe. Con ese puedes repelar los dardos de fuego del enemigo. Imagínate si no lo tienes. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu vida si la fe no está activada? Todos esos dardos, ¡pum!, directo a la cabeza. Por eso vemos a tanta gente, mi hermano, que deja de ir a las iglesias. Por eso vemos a tantas personas que se están volviendo hacia atrás, porque no levantaron el escudo de la fe, porque no se atrevieron a creerle a Dios. Como pastores no queremos que nadie en Pan de Vida baje ese escudo. Por eso te enseñamos a pelear, por eso te advertimos de las batallas que vas a enfrentar, para que puedas estar apercibido. Un buen guerrero se protege con la armadura de Cristo, y parte de la armadura es el escudo de la fe. Lo necesitamos. Dile al que tienes a un lado: ¿cómo está tu escudo de la fe? Hay unos que lo traen todo agujerado, hay otros que ya no tienen una parte y ya se les mochó, hay otros que necesitan reparaciones, y otros que dicen: ay, ¿dónde compro uno? No se piden por Temu, Necesito la fe, mi hermano, para dar pasos al vacío. Y aquí quiero invitar. Cristal, ven, mija, ven. Quiero invitar a Cristal, porque ella me va a ayudar con esta dinámica. Vente, ¿sí puedes subir? Ok, quiero que te pongas esto en tu cabeza, en los ojos, ¿sí? ¿Sí ves, Cristal? ¿Nada? ¿Segura? Ok, porque dar pasos al vacío es algo que cuesta. En este momento yo le voy a pedir a Cristal que se dé la vuelta. ¿Y dónde está Edgar? Ya la regué. Le voy a pedir a Cristal que se dé la vuelta y que confíes, Cristal, en que cuando yo te diga, te vas a aventar hacia atrás. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Lista? Vas a escuchar mi voz y cuando diga 3, te vas a soltar hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás. Voy a poner en el filo de la... 1, 2, 3. Tiempo, así pasa, así pasa. ¿Lista? 1, 2, 3. Eso. Vamos a darle un aplauso a Cristal. Muy bien, Cristal, ven. ¿Te dio miedo? Sí. ¿Qué se siente? ¿Miedo? ¿Nervios? Sí. Miedo, nervios, muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios por la vida de Cristal. Dar pasos al vacío es eso, es no ver nada,
es no saber qué vas a pisar, qué te vas a enfrentar, pero estar seguro de que alguien te va a sostener. Es estar seguro de que Dios va a estar ahí para sostenerte con sus brazos. Mira lo que dice el Salmo 42. Me sacó del foso de desesperación. Y más adelante dice, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. ¿Sabes que a mí este versículo fue el que me hizo entender cómo era realmente la fe? Porque dice que estaba en el foso de la desesperación. Tengo problemas, estoy hundido en deudas, no sé qué hacer con mi familia, mi matrimonio se está acabando, ¿qué está pasando? No sé. Pero dice, me sacó del foso de la desesperación, puso mis pies sobre suelo firme. Pero dice, a medida, o sea, Dios estaba viendo el suelo firme, pero uno no lo ve. Lo ves como algo turbulento, como arenas movedizas. Imagínate que llegue alguien y te ponga sobre algo que se está moviendo así y decir, camina sobre eso. ¿Qué vas a decir? Ay, no, como cristal no, ay, ¿qué hago? ¿Me aviento? No me aviento. Pero aquí es, puso mis pies sobre suelo firme por fe. Y a medida que yo le creía a Dios y caminaba, Él estabilizaba mis pasos. ¡Guau! ¡Guau! O sea, cuando yo le creo a Dios y camino en base a lo que Él me está diciendo, Él va haciendo que mi fe se vaya fortaleciendo. No sé si lo logras entender, pero la fe empieza como algo mínimo. Es algo que se duda, es algo que tenemos, pero que tiene que ir en aumento para que se haga madura. Es como la gelatina, se me viene a la mente. Pero se empieza a madurar cuando no está, ¿cómo se llama? Cuajada, ¿sí? Está aguada. Pero poco a poco, entre más va pasando el tiempo, se va fortaleciendo hasta que se endurece. Y más cuando le pones 2 sobres de grenetina, inténtalo, eso sirve para el colágeno. Cierro aquí mi recomendación. Ok, entonces, la fe es así. Entre yo más doy pasos, más se estabiliza y crece mi fe. Dile al que tienes a un lado, tienes que dar pasos para que se estabilicen tus pies. La lógica me va a decir, no, es que ahí no hay suelo firme. No es cierto que tu matrimonio se va a restaurar. No es cierto que tus hijos van a volver a la iglesia. No es cierto que tu familia va a volver a ser la de antes. La lógica te va a decir que no. Pero tú tienes que aprenderte esto. Mientras yo más le creo a Dios, más se estabilizan mis pasos. Amén. Ahora quiero hablarte de algo que a mí me impresiona. Y Hebreos 11 te habla de algo súper interesante. Y sí lo quiero leer, porque esto es el pasaje que nos habla de la fe y los héroes. La Biblia los menciona como los héroes de la fe. ¿Sabías tú que en el cielo hay un salón de la fama? Hay un salón de la fe. Y no nada más están estas personas que vamos a ver ahorita. Está abierto para todos aquellos que se atrevan a hacer lo que ellos hicieron. A mí me encantaría, después de conocer a mi Señor Jesús y besarle los pies, es ir a ese salón y ver si ahí está mi foto. A mí me encantaría estar ahí. Pero mira, porque Hebreos 11 dice, vamos a saltar algunos versículos, pero dice, empezamos con este versículo que te tienes que aprender. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El 2 dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. O sea, esto fue lo que los hizo aptos. Esto fue lo que los calificó a los que estuvieron en el tiempo de la Biblia.
Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de que lo que no se ve fue hecho de cosas visibles. 4, por la fe Abel, y aquí empiezan a hablar de esas personas que están en ese salón de la fe. Por fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por fe, aún estando muerto, todavía se habla. ¡Wow! O sea, Abel ya no existe y aún le aplaudimos su fe. ¡Qué increíble!, ¿no? Ok. Y por fe, estando muerto, todavía se habla. El 5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Dios se lleva a sus amigos si a Dios le place. Y eso es por aquellos que deciden creerle a Dios. El 7 dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Wow, o sea, aquí dice Noé con miedo, pero lo hizo y le creyó a Dios de algo que no se veía. Nunca había llovido, pero Noé decidió creerle a Dios, y eso lo hizo a través de la fe. El 8 dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de promesa, como tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y en el 11 dice, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya de edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Yo no sé si estás viviendo en un tiempo de esterilidad, porque hay mujeres actualmente que pasan esterilidad. Pero la palabra de Dios dice que en su pueblo no habría mujer estéril. Yo no sé si lo puedes creer, pero en su pueblo no hay mujeres que no puedan dar a luz. Tenemos que declarar esas promesas. Y me voy a tomar a lo mejor un poquito más de tiempo. Perdóname, pastor, perdonen mi iglesia, pero necesito hacerlo. En mi experiencia personal, cuando mi esposo y yo nos casamos, nosotros batallamos aproximadamente como 4 años para que llegara Sara. Mi hija Sara, ese es el tiempo extra, Mi hija Sara llegó cuando nosotros teníamos 4 años de casados. Y wow, o sea, nosotros creíamos que no íbamos a poder tener hijos, pero algo que yo hice fue declarar esto: Señor, tú has dicho que en tu pueblo no hay mujer estéril, y yo soy tu hija. Tú pon vida sobre mi vientre, porque yo creo que tú lo vas a hacer. Y le creí a Dios, y Dios lo hizo. Dios me dio una hija. Pero pasaron 8 años. Usted no tiene idea de cuánto yo anhelaba tener otro bebé. Y yo le decía a Dios, después de Sara, yo decía, yo quiero tener hijos así seguiditos, de un año al otro. Las que han tenido hijos seguidos me dirán que loca, ¿verdad? Pero no sé, a mí me gustaba esa idea de tener varios hijos seguidos, y era lo que yo le oraba a Dios. Pero Dios no me lo concedió. Y lo más fuerte era ver a mi hija llorando porque quería un hermanito. Y yo decía, ay no, me rompí el corazón. Pero algo que yo aprendí fue a decirle, mira mi amor, vamos a orar a Dios. Dios puede hacer el milagro porque Él lo ha prometido. Él dice que en su pueblo no habrá esterilidad. Vamos a orar a Dios. Y si Dios nos concede un hermanito, lo vamos a alabar. Pero si no nos lo concede, te estoy hablando que Sara tenía como 6 años cuando empezamos a hacer esto. Pero si no nos lo concede, también lo vamos a alabar, porque Dios es soberano. Y Dios sabe cómo pasan las cosas y cuándo pasan las cosas. Pero yo por dentro con un terror de decirle lo que le estaba diciendo, porque sabía que Dios podía o no cumplir lo que había dicho. Pasaron los años, y a los 8 años, cuando menos lo esperábamos, llega Adán.
8 años después de Sara. Y nosotros dijimos, wow, y el testimonio de Dan también es fuerte. No se lo voy a contar porque no tengo tiempo, ya me están a presión y presión. Pero es increíble creerle a Dios, pero también es increíble y es dar pasos al vacío y decir, Señor, aunque no me lo dieras, aunque no me contestes esta oración, yo te voy a seguir amando. Yo te voy a seguir sirviendo porque no dependo de lo que me des. Yo te amo por quien tú eres. Amén. Así que tenemos que aprender a hacer esto. Sara le creyó a Dios. El 13 dice, todos estos, y aquí voy a culminar este pasaje, pero usted lo lee en su casa todo completo porque se va a dar cuenta de muchas cosas. Todos estos murieron en fe. Y fíjate bien lo que dice aquí, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y esto es clave. Como hijos de Dios tenemos que entender que nuestras promesas no son terrenales, que somos extranjeros. En la vida vamos de paso. Por eso el decir, Señor, yo tengo fe de que me vas a dar un carro y me vas a dar una casa, no lo consideraría tanto como un acto de fe, sino más bien analiza tu corazón. ¿Cuál es el deseo de tu corazón al orar así? Somos extranjeros, vamos de paso. El tener bienes materiales en esta vida no es nuestra meta. No está mal que los tengamos porque Dios nos quiere bendecir. Y si nos bendice, gloria a Dios. Pero si no nos bendice, gloria a Dios. Amén. Pero tenemos que entender que las promesas van más allá de este mundo terrenal. La fe es así. Un día alguien oró por ti y creyó, pero tal vez no está aquí para ver la promesa cumplida. Tal vez tu abuelita, tu bisabuela o más atrás estaban de rodillas ante Dios, sabiendo que eran extranjeros, orando para que tú y tu familia hoy estuvieran aquí. Y hoy estás por la fe de alguien más. Tal vez tú dices, hermana, pastor, es que yo estoy orando porque venga mi familia, yo estoy orando porque mis hijos se conviertan. ¿Cuánto tienes orando? ¿Tienes idea de cuánto tiempo pasó con las personas del cuarto de la fe, del salón de la fe, para que sus promesas se cumplieran? Hebreos dice que no las vieron sus ojos, y aún así le creyeron a Dios. Muchos de nosotros limitamos a Dios o ponemos a Dios en esa posición de decirle, Dios, cúmpleme la promesa, porque ya me lo dijiste, ya me lo declaraste. Y con Dios no es así. Tenemos que entender que los tiempos de Dios son perfectos. Pero los tiempos ¿de quién? De Dios, no mis tiempos. Mi naturaleza humana quiere un Dios de microondas. Mi naturaleza humana quiere una varita mágica. Y ay, Señor, ya te lo pedí, ya dámelo. ¿Por qué no me llega? Porque no es a tu tiempo. Son en el tiempo de Dios. ¿Por quién estás orando? ¿Por quién estás clamándole a Dios? ¿Qué estás esperando? Que Dios ha prometido en su palabra y no te ha llegado. Te puedo asegurar una cosa, y es que lo vean o no lo vean tus ojos, eso va a suceder, porque Dios lo prometió. Sabes que yo tengo una oración que le hago a Dios, pero ya no me aferro a la oración, y yo le digo, Señor, yo no sé cómo, pero tú has declarado que mi casa y yo te serviremos. Yo no sé cómo lo vas a hacer y tampoco sé si mis ojos lo alcancen a ver, pero estoy segura que voy a ver a toda mi familia rendida a tus pies. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé. Mi mamá, cuando era más joven, todavía es joven, pero era más joven, vivían mis abuelos aquí en Torreón, pero mis abuelos eran inconversos. Y cuando ellos se van a Estados Unidos, mi mamá y nosotros comenzamos a orar para que Dios los alcanzara, porque pues ellos no querían nada con Dios.
No fuimos nosotros el medio, pero ellos en Estados Unidos conocieron a Cristo. Y eso es algo increíble, porque a veces las cosas no van a suceder a través de ti. Tal vez Dios las va a hacer, pero las va a hacer con alguien más y a través de alguien más. Tenemos que saber que creerle a Dios es confiar en que va a suceder aunque no sea conmigo, que lo voy a ver aunque no sea conmigo. Confía en lo que Dios ya te ha dicho. Dios te ha hablado de la restauración de tu matrimonio. Créelo, créelo, Él lo va a hacer. Mi esposo y yo estábamos al punto del divorcio. Les voy a traer mi acta rota. Pero estábamos al punto del divorcio. Mucha gente nos conoció y nos vio peleándonos. Él me aventó un pinito de Navidad, todavía no lo supero. No se crea. Pero peleábamos mucho y no veíamos en la salida de nuestro matrimonio. Pero Dios nos restauró, porque hubo uno que le creyó a Dios. Y sabes que para la fe solo se necesita uno que le crea, uno que diga: sí, Señor, yo te creo. Porque a veces esperamos a que no, es que cuando mi esposo vaya a la iglesia, ahora sí voy a ir. No, es que cuando mis hijos vengan, ahora sí voy a servir, ahora sí me voy a comprometer. La fe no funciona así. Los milagros no vienen así. Se necesita uno que le crea a Dios y le diga: te creo, Señor, así sea yo solo, pero voy a ir a la iglesia. Mi esposo sí iba solo a la iglesia, sí iba y se agarraba su chiquilla, su pañalera, y sí iba a la iglesia. Y mientras él se iba, yo renegando y allá enchamucada y todo. Y él le creyó a Dios. Y por la gracia de Dios, hoy estamos aquí. ¿Qué tan difícil es tu situación? No hay nada que para Dios sea difícil, porque Él no ha perdido ni una batalla. Amén. Ponte sobre tus pies y con esto quiero terminar. Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Él prepara todo para que eso suceda, pero Él quiere que tu fe crezca y se haga como la de un árbol muy grande que pueda dar frutos. La fe va a ser probada. Si no es probada, no es fe. Entonces se te van a venir pruebas, mi hermano. Dile al que tienes a un lado: híjole, se nos van a venir pruebas. Si tú decides creerle a Dios, van a venir pruebas. Pero siempre ten en mente: si la fe no es probada, no es fe. Una vez más, si la fe no es probada, no es fe. Aprende a dar pasos al vacío, dalos en fe, sabiendo que Dios va a estar ahí para sostener tu mano si Él te lo ha prometido. Y cierra tus ojos. Y hoy le decimos al Señor: Señor Jesús,